Gracias por volver con nosotros. Yo soy Mario de Cunto y estamos aquí en tu comunidad y hoy estamos con mi amiga pastora Elia Vivoni. Qué bueno, me siento muy feliz de estar aquí. Ah, bueno, yo también, Sí, la verdad sí, es un sí, placer. Y me da mucho placer también poder hablar un poquito de la pastora en sí, porque la verdad que vinimos para hablar de COVID, y de los tests que están haciendo gratis ahora en la iglesia, pero deberíamos hablar un poquito de la pastora para que ustedes la conozcan y sepan de esta gran iglesia, Jacksonville Hispanic Church of God. Gracias por esta Sí. oportunidad. Pues le quiero decir, yo nací en Puerto Rico, en Arecibo, mi familia es de San Germán, Okay. y me casé con mi esposo en el 77, él era dentista en San Germán. ¿Dentista? Dentista. Oh. Sí, y No. comenzamos una obra, una iglesia allá. Qué lindo. Y luego como para el 81 fue que nos vinimos para Jackson. Yo llevo mucho tiempo aquí, Mario. Ah, ok. ¿Usted llegó en el 81? 81. Espera, ¿de dónde se fueron de Puerto Rico? De Puerto Rico vinimos vinieron aquí Justo a Jacksonville. a Jacksonville directamente. No, ok. Sí, Mira por las eso. instrucciones de parte del Señor, pues fueron de venir aquí Ah. a abrir una obra. Pero era curioso porque mi esposo tenía su oficina dental. Él era director médico en Mayagüez, del hospital de Mayagüez, San Antonio de Mayagüez. Bien. Y también tenía su oficina privada. Bien. Pero te voy a decir esto para mí que es gracioso, ¿verdad? Porque él, a veces venían las personas de la iglesia, ¿verdad? Llegaban, especialmente una vez que llegó una señora y le dijo, tengo mucho miedo, doctor, de que me atienda. ¿Usted puede orar por mí? Entonces él dijo, sí, claro. Entonces él oró por ella. Bueno, lo que pasó fue que el Señor la sanó. El Señor la sanó cuando él no tuvo que hacerle todo el procedimiento que iba a hacer porque Dios sanó su muela. Entonces cuando... Milagro. Sí, fue un milagro. Oh. Entonces cuando ella vino, ella dijo, doctor, mire lo que yo tengo aquí, mire cómo... Y él dijo, pero eso yo no te lo puse, eso fue Dios que te lo puso. Es un material, bueno, es el mismo material de la muela. Increíble. Entonces, él dijo, y entonces, pues ella se fue y le decía a la familia, a mitad de la familia, para que vinieran. Entonces, él venía y le decían, vengo pero para que para que oren por mí. Entonces, los atendía, pero oraba por ellos también. Entonces, pues en Mayagüez, pues ellos no le pagaban porque era del municipio. Pero cuando pasaba en la oficina, él decía, pues que yo no te puedo cobrar, porque si fue el Señor el que te hizo la obra, el Señor te sanó, pues yo no te puedo cobrar. Y le decían el doctor de los milagros, el doctor de lo imposible, le decían. Qué increíble. ¿Pero eso le pasó más de una vez? Sí, más de una vez. Pero nada, entonces luego el Señor lo llamó para que nos viniéramos para acá. Yo trabajaba en la universidad en Puerto Rico, en la Interamericana, en San Germán. Yo daba inglés y a veces clases de francés. Mira. Entonces, pues el Señor cuando nos llamó era tiempo completo. Así que yo dejé mi trabajo, él dejó su trabajo y nos vinimos. ¿Y se vinieron porque le dio la sensación que tenía que venir a Jacksonville? Él sintió que el Señor le habló. Mi esposo sintió que Dios mismo le habló y le dijo que sí. Y entonces, bueno, lo que nosotros llamamos señales, ¿verdad? Porque él pidió que Dios le comprobara si era voluntad de él que nos viniéramos. Y le dijo, Señor, si tú quieres que yo vaya, él tenía que venir primero a una iglesia acá para que ellos aprobaran traerlo, ¿verdad? La iglesia de Regency allí. Entonces, porque nosotros habíamos venido a visitar la tía de él que vivía aquí. Ajá. Entonces vinimos varias veces a visitar y entonces siempre pues había como que el Señor le hablaba, enlace. ¿verdad? Ajá, Sí. y él sentía que sí que era Dios que quería que nos viniéramos. Entonces pues le pidió una señal y él le dijo, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, quiero que me mandes el dinero exactamente para el pasaje, que sea la cantidad exacta. Y la tía le manda un cheque con la cantidad exacta. Dice, no sé por qué te estoy mandando esta cantidad, pero es hasta al centavo. Y era exactamente lo que necesitaba para él pagar el pasaje para venir acá a la entrevista con los pastores americanos. Wow. Y entonces pues él vino, le aprobaron traernos. Entonces vinimos, claro, no era un salario grandísimo ni nada, era todo por fe. Sí. Ellos lo ayudaron un tiempito, luego entonces ahí comenzamos la iglesia hispana, pequeñita, ¿verdad? Estábamos en
ahí en el área de Regency, lo que es Regency ahora, que llamaban Southside Estates en aquel tiempo. Y teníamos un edificio modular, double wide, y entonces allí hacíamos los servicios. Luego, para el 89, fue que conseguimos el terreno allí en Girvin Road. Mario, y en aquel tiempo, no sé cuánta gente se acuerda, había un vertedero municipal al otro lado de la calle. Sí. Debido a eso, pudimos conseguir el terreno, creo que era $20,000 el acre. Qué bendición. Sí, que por $60,000 ahora, y nos decían eso, es que este sitio lo van a desarrollar, lo van a desarrollar, esto va a adquirir valor y todo. Pues entonces nos llevamos el trailer para allí y luego entonces comenzamos la construcción del edificio que tenemos ahora. Y bueno, pues lamentablemente no sabemos por qué, de quién fue, pero quemaron el edificio pequeñito que teníamos. Pero Dios en su provisión, pues ya teníamos el grande, así que lo terminamos, lo arreglamos y ya como en el 96, yo creo, ya entonces estamos en el edificio. Y Dios ha sido fiel, nos ha ayudado y entonces lo que sí quiero decirle es que mi esposo falleció en el 2014, septiembre 19 del 2014, que sábado pasado fueron 6 años. Y es para los que celebran las fiestas judías, el Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío. Y yo dije, qué curioso, a mi esposo le gustaban mucho esas cosas judías y entender todo de las festividades judías. Y yo dije, qué interesante. Él se hubiera sentido muy emocionado de saber que iba a caer, ¿verdad?, en esa fiesta, esa fiesta judía. Entonces, bueno, pues cuando él falleció, pues entonces ya yo tenía credenciales con la Iglesia de Dios, así que yo comencé a pastorear. Y llevo ya 6 años pastoreando la iglesia. Y así tomó las riendas y siguiendo los pasos de su esposo, el doctor Vivoni. Joffre Vivoni. Qué linda historia y qué increíble que pudimos aprender y saber un poco de eso qué lindo hombre y Dios le hablaba y él le escuchó y le escuchaba fiel. Él escuchaba y dejó todo porque la misma familia no podía entender. Dice, pero si tú eres dentista, ¿cómo tú te vas a ir a ser pastor? En unos años, porque él lleva poco tiempo trabajando como dentista, así que, y al principio pues el que es médico, yo digo, bueno, no tiene que tener tanta inversión porque lo que tiene es una camita allí, ¿verdad? Un catrecito y 2 o 3 cositas no, pero un dentista tiene que invertir en las sillas dentales, en el laboratorio, entonces mucho dinero. Entonces ya dentro de un poco de tiempo, pues ya él iba a terminar todas esas cuentas, ¿verdad? Ya iba y eso es todo, quiere decir que todo lo demás iba a venir a ser beneficio. Y yo no sé, ustedes saben de los dentistas, viven muy bien. Sí, el dentista vive muy bien. Entonces, y él renunció a todo eso. ¿Qué cosa? Él renunció pero él escuchaba al Señor. Él escuchaba al Señor y es más, el domingo antes de él morir, él murió un viernes en la noche. El domingo antes, cuando él predicó, él dijo, yo estoy listo para irme con el Señor. Si el Señor me llama, yo estoy listo. ¿En serio? Oh my God. Así les dijo Qué a la iglesia. ¿Cómo Nosotros, sabe? Sí. Y algo bien interesante. Yo esa semana fuimos a casa de mi hija, así que el día que él murió, él estaba solo con mi hijo, porque yo me había quedado cuidando a los niños de mi hija, mis nietecitos, en Naples. Y entonces él se había venido con Jean Pascal y él, entonces luego fue que yo encontré que le había puesto algo en Facebook. Pues yo no sabía que le había escrito esto. Yo luego lo encontré como a las 2 o 3 semanas. Y él le había puesto que él recordaba todas las familias que había perdido, todos los seres que él había perdido, su papá, ¿verdad?, que había muerto y todo eso. Y él decía, pero yo me siento feliz porque los tuve conmigo. Dice, yo me siento feliz. Entonces, porque mi esposo a veces pues él era muy tierno, muy sensible. Él a veces pues se sentía como que no había hecho lo suficiente.
padecía de, ¿verdad? Como un poco depresivo, ¿verdad? Con todo, ha escrito libros, era presidente de un seminario, hacía muchas cosas, viajaba, pero a veces pues eso le daba. Y a mí me preocupaba esa parte de él, de sentirse, ¿verdad? Sí, así, triste y eso. Pero ese día, y yo creo que fue el día antes de morir, y yo digo, es que Dios te va preparando, si tú te va a llevar, ¿verdad? Quiere que tú estés tranquilo, que tú estés en paz, que estés bien. Eso. Y como era siervo de Dios, pues el Señor le concedió eso. Así es. Y así ellos se comunicaban y se conocían entre ellos. Ajá. Sí, claro. Pero bueno, queremos agradecerle a la pastora y como el pastor Vivoni siempre le escuchaba la voz de Dios, también yo les pido que ustedes escuchen la voz de la pastora Vivoni y vayan a hacerse el test de COVID y no se olviden. Cuando volvemos de la pausa vamos a darle la información de vuelta para que sepan dónde ir y cómo ir. Muchas gracias.